Hello and welcome to this new video tutorial. My name is Samantha. I am a first year vocational training student in business administration, and today in this video we are going to do the exercise from Storage Units Review 2, which are 20 exercises. Let's do it. En este nuevo vídeo vamos a empezar con la review número 2, que es similar a la review número 1, trata sobre igual las medidas de unidad y con diferentes ejercicios. En este caso empezaremos con el ejercicio número 1, que nos dice que indiquemos la opción correcta, que un bit es. Nos dan tres opciones, en este caso vamos a leer las tres opciones. La A nos dice la unidad mínima utilizada para medir la información, la B el número de bytes necesarios para almacenar un carácter, la C una unidad para medir la velocidad de transmisión de la información. En este caso nosotros sabemos que la A y la C no pueden ser, entonces tenemos la opción de la B, que nos dice que es el número de bytes necesarios para almacenar un carácter. Hemos respondido a la pregunta número 1, que es la respuesta B. Vamos a irnos con la 2, que también es de indicar la respuesta correcta. En este caso nos dice que indiquemos la opción correcta. Un byte es, antes en la anterior teníamos un bit, ahora un byte. Y nos dice A, un octavo de bit, B, un conjunto aleatorio de bits, C, el número de bits necesarios para representar un carácter. En este caso nosotros sabemos que es la letra C, pero porque sabemos que la A es incorrecta y la B es incorrecta. Tener en cuenta que nosotros sabemos que un byte son 8 bits, entonces tenemos la respuesta anterior que también nos ayuda, y en este caso sabemos que la respuesta a la pregunta 2 es la respuesta C. Nos vamos a ir ahora con el ejercicio número 3, que nos dice que completemos. El apartado A nos dice que 2KB representan, en este caso hemos tenido que rellenar, y luego nos dice bytes o bits, hemos tenido que rellenar. Nosotros sabemos que 2KB en bytes son 2000, en este caso porque nosotros tenemos nuestra chuleta, que la tengo en la parte de arriba por si acaso la necesitáramos. Lo sabemos porque nosotros, si estamos en kilobytes, nosotros sabemos que para subir e irnos a bytes y a bits tenemos que multiplicar. En este caso daríamos un salto, multiplicaríamos por 1000, y en este caso multiplicaríamos 1000 y 1000, o 1.000.000 en este caso. En el apartado B nos dice que 96 bits equivalen a... Entonces en el apartado B nosotros tendríamos que saber a lo que equivale un byte. Nosotros sabemos que un byte equivale a 8 bits. Y aquí nos dice que tenemos 96 bits. En este caso lo que tendríamos que hacer es dividir entre 8. 96 entre 8, y nosotros sabríamos que son 12 caracteres. En el apartado C nos dice que tenemos 8 megabytes, que es igual a... Y lo mismo, tenemos que pasar de la unidad de medida de megas, lo tenemos que pasar a kilos. Entonces tenemos que subir, así que nosotros multiplicaríamos por 1000. En el apartado D tenemos 3 gigas y nos dice de que cuánto equivale a megas. De igual, estamos en gigas, recordad que estamos en gigas y nosotros tenemos que irnos a megas. Como subimos y subimos un solo escalón, tenemos que multiplicar por 1000, y ese sería el resultado de los 3000 megabytes. Hemos resuelto el ejercicio 3, ya sabemos a lo que equivale cada apartado, y nos vamos a ir al ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente. Los siguientes valores indican diferentes tamaños o pesos de la información almacenada, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. En este caso vamos a irnos al apartado A y nos dice que tenemos 1.576.648 bytes. En el apartado B nos dice que tenemos 1,2 megabytes, y en el apartado C nos dice que tenemos 1.675 kilobytes. En este caso, ¿qué? Tenemos diferentes unidades de medida, entonces lo que vamos a hacer es pasarla realmente todas a megas. En este caso, en el apartado A, si lo pasáramos a megas, tendríamos que, ya sabemos que tenemos que dividir, porque si tenemos bytes tenemos que bajar a megas, entonces tenemos que dividir. En este caso dividiríamos entre 1.000.000, porque son 2 escalones los que bajamos.
que nos daría el resultado de 1,57 megas. Entonces ya sabemos que este equivaldría a 1,57 megas, 1,57 megas. En el apartado B ya lo tenemos en megas y en el apartado C igual, tenemos en kilos, en kilobytes. ¿Qué pasa? Que tenemos también que pasarlo a megas para que nos sea más fácil poder resolver cuál es el más grande y el más pequeño. Si nosotros tenemos 1675 kilobytes y para pasarlos a megas tenemos que bajar un solo escalón, sabemos que nosotros tenemos que dividir entre 1000. Al saber que nosotros tenemos que dividir entre 1000, 1675, sabemos que tenemos 1,6 megas. En este caso ya hemos desglosado el ejercicio número 4 y ya solo es saber cuál es el mayor y cuál es el menor. En este caso sabemos que el apartado número C es el más grande porque tenemos 1,6 megas y el más pequeño sería el apartado B, que tenemos 1,2 megas. Hemos terminado el ejercicio número 4 y la resolución o la conclusión es que el apartado B es el más pequeño y el apartado C es el más grande. Continuamos al ejercicio número 5, que nos dice: un reproductor de MP3 tiene una capacidad de 1 giga y se quiere almacenar en él archivos de música con un tamaño medio de 3 megabytes. ¿Cuántas canciones se pueden almacenar en el reproductor? Nosotros lo que tenemos que hacer es recabar datos. En este apartado lo que hemos hecho, ya sabemos que tenemos un MP3, que nuestro MP3 tiene 1 giga. Abajo hemos puesto que de media de archivos de música, cada archivo pesa 3 megas. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar las unidades de medida para poder trabajar con ella. No podemos trabajar con diferentes unidades de medida, así que lo vamos a pasar todo a megas. En este caso tenemos la giga de nuestro MP3 y la hemos pasado a megas, que sabemos que tenemos que multiplicar por 1000, porque si estamos en gigas y queremos pasarlo a megas, tenemos que multiplicar por 1000. En este caso solo damos un escalón y nos saldrían 1000 megas. Después de las 1000 megas, nosotros ya estamos trabajando ahora sí con la misma unidad de medida. Nosotros sabemos que cada archivo de música pesa aproximadamente 3 megabytes. Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir las 1000 megas, que sería la giga, por las 3 megas que pesa cada archivo. Lo dividiríamos y tendríamos el resultado de las canciones que podríamos guardar en ese dispositivo. En este caso nos ha salido 333,33. No podemos guardar 333 canciones y media. En este caso tendríamos que guardar 334 canciones. La conclusión del ejercicio número 5 es que podré guardar 334 canciones. Continuamos con el ejercicio número 6, que es muy similar al anterior. Nos pregunta: ¿cuántas fotos podríamos almacenar en una cámara digital con una memoria interna de 2 GB si cada foto tiene un tamaño de 2 MB? En este caso volvemos a recopilar datos, que sabemos que nosotros tenemos una memoria interna de 2 GB, que cada foto pesa 2 MB y pues ya sabemos que tenemos que pasarlo a la misma unidad de medida para poder trabajar con ellas. En este caso hemos vuelto a pasar las 2 GB a megas. Hemos vuelto a realizar la misma operación. En este caso tenemos las 2 gigas y vamos a pasarlas a megas. Sabemos que estamos con gigas y para subir a megas damos una sola subida, un solo escalón, y en este caso multiplicamos por 1000 y ya tenemos que son 2000 megas. De igual manera, nosotros sabíamos que cada foto pesaba 2 megas, pues tenemos que hacer lo mismo. Las 2000 megas de lo que tenemos de memoria interna, dividirlo por cada peso de cada foto, que pesa cada una 2 megas. En este caso lo hemos dividido y nos sale 1000. En el caso de 1000 nos dice que en este caso se guardarán 1000 fotos. Entonces ya sabemos que la conclusión del ejercicio número 6 es que nosotros podremos guardar en la cámara digital, teniendo una memoria interna de 2 gigas y que cada foto pesa 2 megabytes, nosotros sabemos que podremos guardar 1000 fotos. En el ejercicio número 7
nos dice que un pendrive de 1 giga de capacidad tiene el 25% del espacio libre. Podrá guardar un mapa digitalizado de 280.000 kilobytes. En este ejercicio vamos a vamos a recabar datos y nosotros tenemos que saber lo que tenemos y lo que necesitamos guardar. Saber con las unidades de medida que trabajamos, en este caso tenemos un pendrive de 1 giga y el espacio libre, que es el 25%. Ahora, como tenemos porcentajes, tendremos que pasarlo a la unidad de medida con la que vamos a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que saber que el 25% es un cuarto. Un cuarto en este caso serían 250. De la totalidad son 1 giga, que son 1000 megas, entonces el 25% son 250 megas. Después de que ya sabemos que el espacio libre son 250 megas y nosotros tenemos el mapa digitalizado que ocupa 280.000 kb, yo en este caso lo que he hecho ha sido todo pasar a la misma unidad de medida. En este caso, las 1000 megas que tengo las he pasado, las 1000 megas las he pasado a gigas para saber lo que tendríamos nosotros en gigas, y en el caso del espacio libre lo he pasado a las megas, que son 250. Pero como nosotros con el mapa digitalizado estamos trabajando con kilobytes, he pasado las 250 megas libres a kilobytes, que en este caso me sale que era una multiplicación y me salen 250.000 kilobytes. En este caso nosotros ya sabemos que el espacio libre que tenemos en el pendrive de 1 giga son 250.000 kb. En este caso nosotros tenemos el mapa que ocupa 280.000 kb y que el espacio libre que tenemos son 250.000 kilobytes. Entonces, la pregunta que nos hace arriba, ¿podrá guardar el mapa digitalizado a los cálculos? En este caso no se podría, porque nosotros no tenemos suficiente espacio libre. En este caso nos faltarían 30.000 kb para poder guardar con su totalidad el mapa digitalizado. Así que la conclusión del ejercicio número 7 es que no podríamos guardar el mapa digitalizado porque no tendríamos espacio suficiente para poder guardarlo. Continuamos con el ejercicio número 8, que nos dice: Google necesita 850 terabytes para almacenar 24 millones de páginas. ¿Cuál es el tamaño medio de una página? Expresar el valor en kilobytes. En este caso lo que hemos hecho ha sido recopilar los datos sabiendo lo que necesitamos y lo que tenemos. En este caso hemos puesto que necesitamos 850 terabytes y en este caso hemos puesto también los 24 millones de páginas. Lo primero que hemos hecho en ese apartado ha sido transformar con la unidad de medida que nosotros tenemos, transformarla a la que nos piden, porque nos dice que expresemos el valor en kilobytes para saber el tamaño medio de cada página. En este caso los 850 terabytes los hemos pasado a kilobytes. Cuando una vez hemos hecho la conversión, nosotros sabemos que de teras a kilos damos 3 saltos, entonces por eso tenemos que al subir multiplicamos y lo hemos multiplicado por 1.000.000 y esto nos da 850 millones de kilobytes. Después en la parte de abajo tenemos los 850 millones dividido por las 24 millones de páginas. Volvemos al enunciado y sabemos que nosotros necesitaríamos 850 terabytes para almacenar 24 millones de páginas. Entonces, como ya sabemos el espacio que nosotros necesitamos y lo que tenemos, simplemente lo que hemos hecho ha sido dividir los 850 millones de kilobytes por los 24 millones de páginas, que esto nos da 35 kb. Los 35 kb es el tamaño que tiene cada página. Entonces, la conclusión del ejercicio número 8, ya sabemos que una página más o menos de tamaño medio tiene 35 kb. Ya lo hemos calculado y ya sabemos el tamaño medio de cada página. Pasamos al ejercicio número 9, que nos dice: considerando que la capacidad de un CD
es de 700 megas y que tengo dos archivos, el tema 1 de una asignatura en formato PDF de 548 kilobytes y un tema 1 de un curso en formato PDF de 548 y un tutorial con imágenes en formato Word de 6 megabytes, calcula cuántas copias se pueden hacer de ambos archivos y cuánto espacio libre queda al final de esta operación. En este caso lo que vamos es a recopilar los datos como hacemos en cada ejercicio y nosotros sabemos la capacidad que tiene un CD, que son de 700 megas, que tenemos dos archivos del tema 1 de una asignatura en formato PDF de 548 kilobytes y que también tenemos un tutorial con imágenes en formato Word que ocupa 6 megas. Aquí lo tenemos ya recopilado los datos y lo primero que nos dice es cuántas copias se pueden hacer de ambos archivos y cuánto espacio libre queda al final de esta operación. Lo primero que hemos hecho es pasar todo a la misma unidad de medida. Sabemos que los CDs trabajan con los megabytes y que nosotros lo que tenemos es el formato PDF que nos lo han dado en kilobytes. Entonces, como el formato de Word ya lo tenemos en megas, no lo vamos a tocar. Lo que vamos a pasar son los 548 kilobytes a megabytes. Nosotros lo tenemos aquí la operación y nosotros sabemos que tenemos que hacer una división, que nosotros tenemos kilobytes y vamos a pasarlo a megabytes. Entonces tenemos que dividir por 1000, un solo salto, y esto da el resultado de 0,5 megabytes. Después, la siguiente operación lo que hemos hecho es una simple suma, que es sumar los 6 megabytes más los 0,5 que acabamos de calcular, porque serían los 0,5 del formato PDF y los 6 megas del formato Word. En este caso hacemos la suma y nos da el resultado de 6,5 megabytes. Ahora, para saber el número de copias, lo que hemos hecho ha sido dividir los 700 megas del CD por los 6,5 que son lo que nos ocupan nuestros archivos. En este caso hemos hecho la división y nos sale 107,69 que son 108 copias. En este caso hemos respondido una de las preguntas que nos dice que cuántas copias se pueden hacer de ambos archivos, entonces podríamos hacer 108 copias. En cuanto a la próxima pregunta, nos dice que cuánto espacio libre queda al final de la operación. Si nosotros hemos hecho 108 copias en el CD, nosotros tenemos que hacer las 108 por el espacio que nos ocupan nuestros archivos, que está aquí, hemos hecho la operación 107,69 por 6,5, que serían lo que nos ocupaban nuestros archivos. Y esto nos da la capacidad de 699,98. Esto sería lo que ocuparía si nosotros hacemos las 108 copias y lo multiplicamos por nuestros archivos para saber cuántas veces cuánto espacio utilizaríamos, nos quedaría 699,98. En este caso nos pregunta que cuánto espacio libre quedaría al final de esta operación y ocuparíamos los 700 megas. Entonces, no quedaría espacio libre. La conclusión del ejercicio número 9 es que al final tendré 108 copias de ambos, pero el espacio restante no habrá espacio restante, porque si yo ya he hecho las 108 copias en el CD de los 700 megas, lo que hemos hecho aquí ha sido multiplicar por 6,5 para saber el espacio que vamos a ocupar, y el espacio que ocuparíamos haciendo este número de copias son 699,98, que ocuparíamos las 700 megas. Entonces no habría espacio restante. Y pasamos al ejercicio número 10, que nos dice: se calcula que Gmail tiene 50 millones de usuarios y se supone que cada uno de ellos necesita 2.747 megabytes de almacenamiento. Estima el tamaño necesario para mantener este servicio. Expresa el resultado en petabytes. Nosotros volvemos a recabar datos y sabemos que Gmail tiene 50 millones de usuarios y que cada usuario necesita 2.747 megabytes, que esto es lo que requiere su almacenamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es los 50 millones de usuarios multiplicarlo por los 2.747 de megas que ocupa cada uno.
para obtener la totalidad de lo que ocupa de todo el tamaño que necesita. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la multiplicación, aquí hemos obtenido el resultado de 137 millones, pero lo hemos obtenido en megabytes porque estábamos trabajando con los 2747 de megas y obviamente tenemos el resultado en megabytes. La pregunta nos dice que expresemos el resultado en petabytes. Una vez tenemos el tamaño en megas, lo que nos pide es que lo pasemos a petas. Entonces lo que tenemos que hacer es los 137 millones, los 177.000 millones, tenemos que pasarlo las megas a petas. Entonces nosotros sabemos que de megas a petas tenemos que dar 3 saltos. Entonces aquí está por lo que lo hemos dividido. Entonces cuando bajamos dividimos y hacemos la división por 1.000.000. En este caso nos sale que sería 137 petabytes. Entonces la conclusión del ejercicio número 10 es que el tamaño que necesitaría Gmail para poder mantener este servicio sería 137 petabytes. Pasamos al ejercicio número 11, que nos dice: un estudio reciente reveló que durante 2006 la cantidad de información digital creada, capturada y replicada en todo el mundo fue de 161 millones de gigabytes, 3 millones de veces la cantidad de información contenida en todos los libros escritos. ¿A cuántos exabytes corresponde esto? Volvemos a recopilar información. En el enunciado tenemos que la información digitalizada creada fue de 161 millones de gigabytes. Entonces tenemos el primer dato de lo que tenemos y nos está diciendo que esto tenemos que pasarlo a cuántos exabytes corresponden, porque tenemos una cantidad de 161 millones de gigas. Entonces nos está pidiendo que lo pasemos a exabytes. Pues lo hemos hecho en la operación de abajo, que los 161 millones de gigas, para pasarlos a exabytes, nosotros sabemos que estamos en gigas, ya exabytes son 3 saltos. Entonces tenemos que dividir por 1.000.000. En este caso, cuando bajamos, dividimos, cuando subimos, multiplicamos, ya lo tenemos en cuenta. Y aquí hemos hecho la división de 1.000.000. En este caso, hemos hecho la operación en la calculadora y hemos obtenido el resultado de 161 exabytes. Entonces, la conclusión del ejercicio número 11 es bastante sencilla. Nos dice que cuántos exabytes corresponde esto. Entonces, nosotros que sabemos que los 161 millones de gigas en exabytes corresponden a 161 exabytes. Pasamos al ejercicio número 12, que nos dice que la selección de lectores de un periódico de la ciudad impone como única restricción para la publicación de cartas que el texto no supere los 1500 caracteres. El tamaño en kilovatios de un archivo de texto que contenga este texto. Eso es lo que nos pregunta el ejercicio número 12. Entonces vamos a volver a recopilar datos y nosotros sabemos que un carácter es un byte. Entonces, si los 1000 caracteres sabemos que por un carácter es un byte, pues nosotros tenemos que saber que los 1000 caracteres son 1500 bytes. En este caso, nosotros tenemos la cantidad en la unidad de medida de bytes y tenemos que pasarlo a la unidad de medida que nos pide, que son los kilobytes. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar los bytes a kilobytes. En este caso lo que hemos hecho es la operación de bytes, que nosotros sabemos que estamos ahí, y tenemos que pasarlo a kilos. Entonces sabemos que bajamos un escalón, dividimos por 1000. Una vez hemos hecho la división, nos da el resultado de 1,5 kilobytes. Entonces, la conclusión del ejercicio número 12 es que el tamaño en kilobytes de este archivo de texto que contenga 1500 caracteres ocupa 1,5 kilobytes. Ese es la cantidad de espacio que ocuparía esta carta en caso de que se hiciera la carta de los 1500 caracteres, ocuparía 1,5 kilobytes. Pasamos al ejercicio número 13, que dice: su cuenta de correo electrónico le permite enviar a sus contactos archivos de hasta 1 megabyte.
indique en cada caso si podrá enviar los siguientes archivos. Para cada caso, haga los cálculos correspondientes. En el apartado A nos dice una foto de vacaciones que ocupa el espacio de 1317 kilobytes. En este caso, como la unidad de medida que nos dice el enunciado son los megas, sabemos que le permite enviar un archivo de hasta 1 mega. Nosotros lo que vamos a hacer es, en todos los apartados que tenemos, que es el A, el B y el C, los vamos a pasar a la unidad de medida de las megas. En el apartado A lo que hemos hecho ha sido pasar los kilobytes a megabytes. Entonces, como hemos bajado un escalón, tenemos que dividir por 1000 y obtenemos el 1,3 megabytes. Ya sabemos lo que ocupa una foto de vacaciones, que ocupa 1,3 megabytes. Pasamos al apartado B, que nos dice que un archivo de música en formato de MP3 es de 1.259.459 bytes. En este caso volvemos a pasar bytes, los tenemos que pasar a megas. Sabemos que bajamos 2 escalones, así que nosotros tenemos que dividir. En este caso ya hemos hecho la división aquí por 1.000.000 y hemos hecho lo que ocupa el archivo, el millón de bytes, lo hemos dividido por los 2 escalones que bajamos para poder llegar a las megas. Lo hemos dividido y nos sale el resultado de 1,25 megas. Ya sabemos lo que tenemos en megas. Ahora pasamos al apartado número C, que nos dice que una nota para estudiar es de esta cifra de bits. Ahora recordar que nos están dando bits y de igual manera lo vamos a pasar a megas. Nosotros sabemos que si estamos en bits tenemos que pasar a megas. En este caso nosotros sabemos que por cada escalón dividiremos entre 1000. En este caso damos 3 saltos y aquí tenemos 3, 1, 2 y 3. Hacemos la división y obtenemos lo que pesa una nota para estudiar. Entonces nos sale 7,48 megabytes. La pregunta que nos formulaba el ejercicio es que si podríamos enviar estos archivos, si podríamos enviar los siguientes archivos. Pero recordar que la conclusión de este apartado del ejercicio número 3 es que nosotros teníamos solo el límite de 1 mega. Entonces nosotros sabemos que en el apartado A nos sobrepasamos el 1 mega, aunque sea por un poquito, no podríamos enviarlo. Nos da 1,3 megas, no podríamos enviarlo. En el apartado B, 1,25, también es muy poco de la diferencia, pero tampoco podríamos porque nuestro límite es 1 mega. Y en el apartado C, pues ya sabemos que sería imposible porque son 7,48 megas. Entonces la conclusión es que no sería posible porque todos los tamaños son superiores a 1 mega. Pasamos al ejercicio número 14, que nos dice que un disquete tiene la capacidad para almacenar hasta 1,44 megabytes. Y esto equivale, en el apartado A, yo ya lo he resuelto, pero en el apartado A nos pedía kilobytes, en el B bytes y en el C nos pedía gigas. Pues nosotros sabemos que estamos trabajando con la unidad de medida de las megas y que tenemos que pasar en este caso en el apartado A kilobytes. Entonces nosotros tenemos que saber que vamos a subir y que cuando subimos multiplicamos. Hacemos una multiplicación por 1000 y obtenemos los 1440 kilobytes. Pasamos al apartado B, que nos dice que cuánto es esta cantidad, el 1,44 megas en bytes. Entonces nosotros sabemos que tenemos megas y que cuando tenemos megas nosotros vamos a subir. Cuando nosotros subimos ya sabemos que tenemos que multiplicar. Estamos en la sección de megabytes y subimos a bytes. Sabemos que damos 2 saltos, tendríamos que multiplicar por 1.000.000. En este caso hacemos la multiplicación de 1,44 megas por 1.000.000 y obtendríamos este resultado, que es 1.440.000 bytes. Pasamos al apartado número C, y nos dice que tenemos que pasarlo a gigas. En este caso nosotros estamos en megas, tenemos ahora que bajar. Nosotros sabemos que al bajar nosotros tenemos que dividir. Como es solo un escalón, dividiríamos por 1000 y obtendríamos 0,1 gigas. Entonces, la conclusión del ejercicio 14, ya sabemos lo que equivale
1,44 megas en kilobytes, que son 1440 kilobytes, en el apartado B, que es 1.440.000 bytes, y en el apartado C, que tenemos 0,1 gigas. Pasamos al ejercicio 15, que nos dice un disco tiene una capacidad de almacenamiento de 3276,80 megas y su espacio utilizado es de 1 giga. ¿Cuál es el número de bytes libres en este disco? Volvemos a recopilar los datos. Nosotros sabemos que la capacidad que tenemos de almacenamiento es de 3276,80 megas y que lo que tenemos usado es 1 giga. Como estamos trabajando con diferentes unidades de medida, tenemos que pasarlo a la misma para poder hacer los cálculos. En este caso vamos a pasar la giga a megas. Nosotros sabemos que cuando pasamos de gigas a megas subimos y nosotros tenemos que hacer una multiplicación. En este caso hemos multiplicado 1 por 1000, porque es lo que tenemos, y nos sale el resultado de 1000 megas. Ahora lo que tenemos que hacer, como ya tenemos todo con la misma unidad de medida, es restar, hacer una resta. En este caso tenemos que restar la capacidad que tenemos por la que hemos usado. En este caso tenemos aquí la capacidad que nosotros tenemos, que son los 3276,80 menos los 1000 megas que ya tenemos ocupados, y nos sale la cantidad de 2276,80 megas. Y lo que nos pregunta el enunciado, que cuál es el número de bytes libres en este disco duro. Nosotros sabemos ya el espacio libre, pero lo sabemos en megas, y lo que nos está pidiendo es que lo pasemos a bytes. Entonces hemos hecho la operación en el apartado de arriba y nosotros sabemos que de megas a bytes tenemos que dar 2 saltos, subimos, así que multiplicamos por 1.000.000 y el resultado, la cifra que nos sale en bytes, son esta de aquí. Entonces ya sabemos nosotros lo que tenemos en bytes. Entonces la conclusión del ejercicio número 15 es que ya sabemos cuál es el número de bytes libres en este disco duro. Ya sabemos lo que teníamos en el disco duro en megas y luego lo hemos simplemente pasado a la unidad de medida que nos lo requería. Ya sabemos lo que tenemos en bytes de espacio libre en este disco. Pasamos al ejercicio número 16, que dice: ¿quieres grabar un CD de canciones en formato MP3 para escucharlo en el coche? Si las canciones pesan una media de 2,5 megas, ¿cuántas canciones se pueden grabar? Volvemos a recopilar datos. Nosotros sabemos que en un CD tenemos la capacidad de 700 megas y que cada canción ocupa 2,5 megas. Como estamos trabajando con la misma unidad de medida, simplemente lo único que tenemos que hacer es una división para saber el total de canciones que podríamos grabar en este CD. Entonces, hemos dividido las 700 megas del CD por los 2,5 que pesa cada canción. Entonces, una vez hemos hecho la división, nos sale el resultado de 280 canciones. Entonces, la conclusión del ejercicio 16 nos pregunta que cuántas canciones podríamos grabar. Entonces nosotros sabemos que podríamos grabar 280 canciones en un CD de 700 megas. Pasamos al ejercicio 17, que nos dice que una amiga tiene las fotos de su cumpleaños en una memoria USB de 16 gigas y estas fotos tienen un tamaño de 690.800 kilobytes. ¿Cuánto espacio le queda? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es recopilar los datos. Sabemos que tenemos una flash memory de 16 gigabytes y que nuestras fotos que tenemos ocupan 690.800 kilobytes. Como estamos trabajando con diferente unidad de medida, las fotos están en kilobytes y la flash memory trabaja con las gigas, nosotros lo que vamos a hacer es pasar los 690.000 kilobytes a gigas. Entonces nosotros que sabemos que de kilos
de kilobytes a gigabytes tenemos que bajar. Entonces nosotros sabemos que al bajar tenemos que dividir, y como son dos saltos los que damos, tendríamos que dividir por 1.000.000. En este caso tenemos el resultado, que son 0,6 gigabytes. Entonces, después de que ya tenemos todo con la misma unidad de medida, lo que tendríamos que hacer es una simple resta. En este caso, nuestra flash memory tiene una capacidad de 16 GB y lo que nosotros ocupan nuestras fotos son 0,6 GB, pues solo tenemos que restarlo. Y esto nos da una totalidad de 15,4 GB. Entonces, la conclusión del ejercicio 17 es que el espacio que le queda libre son de 15,4 GB. Pasamos al ejercicio 18, que nos dice que una cámara fotográfica tiene un chip de memoria de 512 MB. ¿Cuántas fotos podrá almacenar, por ejemplo, en modo de baja resolución, sabiendo que la media de cada foto son 600 KB de media? Entonces volvemos a recabar datos y nosotros sabemos que el chip de memoria es de 512 MB, que cada foto, más o menos de media en baja resolución, ocupa una capacidad de 600 KB. Entonces aquí estamos trabajando otra vez con diferente unidad de medida. Lo que tenemos es que pasarlo a la misma unidad de medida para poder hacer la resolución. En este caso lo que hemos hecho ha sido pasar los 512 de la memoria chip, las megas las hemos pasado a kilobytes. Entonces nosotros sabemos que de kilobytes a megabytes nosotros sabemos que subimos. Entonces nosotros sabemos que al subir tenemos que multiplicar los 512 megabytes por 1000. Como es un solo salto, lo multiplicamos y nos sale 512.000 kilobytes. Ya tenemos todo con la misma unidad de medida. Ahora lo que tendríamos que hacer es una división. En este caso tenemos que dividir la memoria chip, lo que tenemos de la capacidad de la memoria chip, que son los 512.000 kilobytes, dividirlo por la media de cada foto. Entonces, como cada foto tiene una media de 600 kilobytes, para saber el total de fotos que podríamos almacenar en esa memoria. Entonces hemos hecho la división y nos sale el total, que son 1200 fotos. La conclusión del ejercicio número 18 es que podremos almacenar en modo de baja resolución 1200 fotos. Pasamos al ejercicio 19, que nos dice: tienes un lector de libros electrónico con una capacidad de almacenamiento de hasta 2 GB. Quieres cargar en él los apuntes de las 3 asignaturas del primer cuatrimestre. Matemáticas 1, que pesa 26 MB, Introducción a la informática, que pesa 8.363 KB, y Sociología de las organizaciones, 3.638.336 bytes. ¿Esto es posible? Si es así, ¿cuántos kilobytes libres quedarán? Lo primero que hemos hecho es recabar nuestros datos, que sabemos que tenemos un libro electrónico de 2 GB, lo que ocupa el libro de matemáticas, lo que ocupa informática y organizaciones de sociología. Entonces, ya sabemos que estamos trabajando con diferentes unidades de medida. Entonces, como nos piden kilobytes, lo que vamos a tener que hacer es pasar todos nuestros libros, pasarlos a la misma unidad de medida, que son los kilobytes. En este caso vamos a pasar primero las 2 gigas de nuestro libro electrónico a kilobytes. Igual el de matemáticas, el de computer science ya lo tenemos en kilobytes, y el de organizaciones de sociología lo tenemos en bytes. Así que lo primero que hemos hecho ha sido pasar las 2 gigas del libro electrónico a kilobytes. Ya sabemos que tenemos que multiplicar y nos da 2 millones de kilobytes. O sea que ya sabemos lo que tenemos, la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro lector de libro electrónico. Después lo que hemos pasado ha sido el de matemáticas, que lo tenemos en megas, que ocupa 26 megabytes, y tenemos que pasarlos a kilobytes. De igual, cogemos y multiplicamos y ya tenemos los 26.000 kilobytes. Lo que nos queda es la unidad de medida de los bytes, que era el de organizaciones de sociología. Lo que hemos hecho ha sido de bytes
a kilobytes, ya sabemos que bajamos y en este caso lo que tendríamos que hacer es dividir por 1000. Como solo bajamos un escalón, dividimos por 1000 y esto nos da la cifra de 3638 kilobytes. Una vez que ya hemos pasado todo a la misma unidad de medida, lo que vamos a hacer es sumar para saber lo que nos ocupa todo esto, lo que nos ocupa matemáticas, informática y organizaciones de sociología. Aquí lo hemos sumado, los 26.000 kilobytes de matemáticas, los 8.363 de computer science y los 3.638 de sociología, que esto nos da una totalidad de 38.001 kilobytes. Después de que ya tenemos la totalidad de lo que nos ocupan nuestros archivos, pues lo que vamos a hacer es una simple resta. En este caso tenemos los 2 millones de kilobytes, que es, recordar, la capacidad de almacenamiento de nuestro lector de libros, que recordar que eran 2 gigas y como lo hemos pasado a kilobytes, aquí tenemos los 2 millones que ya los hemos convertido. Y lo vamos a restar a lo que nos ocuparían todos nuestros libros electrónicos, que eran los 38.001 kilobytes. Hacemos la resta y nos da la totalidad de 1.962.001 kilobytes. Entonces volvemos al enunciado que nos dice que sí, esto es posible. Y si es así, ¿cuántos kilobytes libres quedarán? Entonces nosotros sabemos que sí es posible porque nosotros tenemos 2 gigas y realmente lo que ocupan todos nuestros libros son 38.001 kilobytes, así que sí sería posible. Y de hecho el espacio que nos quedaría libre, la conclusión del ejercicio 19, es que sí sería posible porque nosotros tenemos este espacio que son 38.001 kilobytes, o sea que es más que posible, que es lo que nos ocupan nuestros libros electrónicos, y tenemos hasta 2 gigas, o sea que es posible. Después volvemos a la otra pregunta que nos dice que cuántos kilobytes nos quedan libres y nosotros ya sabemos que los kilobytes que nos quedan libres son 1.962.001 kilobytes. Entonces eso ha sido la conclusión del ejercicio 19. Continuamos con el ejercicio número 20, que nos dice: un proveedor de internet proporciona un espacio web de 25 megabytes. Se ha desarrollado un sitio web que incluye 8 páginas HTML que suman 96.201 bytes, 100 kilobytes de imágenes y algunas fotos que ocupan 15,4 megabytes. ¿Cuánto espacio estará disponible después de cargar el sitio? Volvemos a recopilar los datos que nosotros ya sabemos y lo que tenemos y lo que ocupa todo. En este caso tenemos las 8 páginas HTML que suman la totalidad de 96.201 bytes, las imágenes y las fotos. Ya tenemos los datos. Ahora, como sabemos que está trabajando con diferente unidad de medida, pues lo que nosotros tenemos que hacer, como en el ejercicio nos dice que la web proporciona un espacio de 25 megabytes, pues vamos a pasarlo todo a la misma unidad de medida para que nos sea más fácil hacer los cálculos y que sea posible. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es primero pasar los bytes de las 8 páginas HTML, los tenemos que pasar a megabytes. En este caso hemos hecho la división porque ya sabemos que cuando estamos de bytes a megabytes tenemos que bajar 2 escalones, así que tenemos que dividir entre 1.000.000. Después de que hemos hecho esta operación nos sale el resultado de 0,9 megabytes. Bajamos al apartado de abajo y hemos pasado igual las imágenes, que teníamos 100 kilobytes, las hemos pasado a megas. En este caso ya sabemos que igual al bajar a megas damos un solo escalón, así que tenemos que dividir entre 1000, que nos saldría 0,1 megabytes. Ya sabemos lo que ocupan las páginas web, las páginas HTML y las imágenes. Ahora nos faltan las fotos, que las fotos ya las tenemos en megabytes, así que no tendríamos que convertirlas. Y vamos ahora a hacer la operación. Después de saber y convertir todo a la misma unidad y saber lo que ocupa cada cosa, ya tenemos las HTML, que sabemos que nos ocupan 0,9 megabytes, tenemos las imágenes que son 0,1 megabytes y las fotos que nos ocupan 15,4 megabytes. Lo que hemos hecho ha sido sumar para saber lo que nos ocupa todo esto y hemos hecho la suma y nos sale el resultado de 16,4 megabytes.
Después de saber lo que nos ocupan todas las cosas, nosotros lo único que tenemos que hacer es restar, porque en la pregunta nos decía que cuánto espacio estará disponible después de cargar el sitio. Entonces, si nosotros ya hemos cargado el sitio y nos ha ocupado 16,4 megabytes, ahora queremos saber el espacio que nos queda libre. Entonces, simplemente hacemos una resta, que son los 25 megabytes del espacio web que nos proporcionan y lo que nosotros vamos a ocupar una vez hayamos cargado el sitio. Entonces restamos los 16,4 megabytes y nos da una totalidad de 9,4 megabytes. Entonces nosotros, la conclusión del ejercicio número 20 es que el espacio que estará disponible después de cargar el sitio serán 9,4 megabytes. Y nada, eso ha sido todo por la review 2, and that's all. Thanks so much for watching. I hope you have enjoyed this video. See you soon. Bye bye.